Buenos días con todos. Nos encontramos en un nuevo video para elaborar un problema, ¿no? Elaborar un algoritmo de acuerdo a este problema que nos están determinando, que vendría a ser hallar el rango si estás obeso, si tienes peso insuficiente o tu peso es saludable, sobrepeso, obesidad, de acuerdo al índice de la masa corporal. Para hallar la masa corporal necesitamos saber que su fórmula vendría a ser el peso entre la talla al cuadrado. Entonces, para determinar si tienes sobrepeso o obesidad, nos basamos en lo siguiente. Si tu masa corporal es menor a 18,5, entonces tu peso es insuficiente. Si tu índice de masa corporal está entre 18,5 y 24,9, indicamos que tu peso es saludable. Si, en cambio, si tu masa corporal está entre 25 y 29,9, tienes sobrepeso. Pero si sobrepasa tu índice corporal el 30%, si sobrepasa 30, entonces indicamos que tienes obesidad. Para esto identificamos las variables de entrada y las variables de proceso y salida, si es que hubieran, ¿no? Para esto hemos asignado peso en variables de entrada, talla, variables de entrada y en variables de proceso, masa corporal. En variables de salida, el mensaje que nos vendría a dar el rango, en qué rango te encuentras si tienes peso, sobrepeso, obesidad o peso insuficiente. Entonces, para esto nos basamos y asignamos variables o números a los pesos. En este caso, todo tiene que ser en kilogramos y la talla tiene que ser en metros. Identificamos y decimos que el peso, sí, el peso es 60 kilogramos y su talla es 1,84. Entonces decimos que su peso vendría a ser 60 entre su talla por talla, ¿no? Que sería 1,84 por 1,84 y eso nos daría 17,72. Entonces acá vamos al proceso donde va a estar la condición. Sí, 17,72, que vendría a ser nuestra masa corporal del peso 60 y la talla 1,84. Sí, nuestro índice de masa corporal es 17,72. Es menor a 18,5, entonces decimos que nuestro mensaje vendría a ser peso insuficiente. Esto sería para el primer caso. En el segundo caso, si nuestra talla es 80 kilogramos, y nuestro peso es 80 kilogramos y nuestra talla es 1,80 metros, nuestro índice de masa corporal vendría a ser 24,69. Y para nuestra segunda condición, sí, 24,69 es menor o igual a 24,9, entonces decimos que nuestra variable vendría a ser un peso saludable, que en este caso sí se cumple. En los dos primeros casos sí se cumple verdadero, verdadero. Para el segundo caso, no, tercer caso y tercera condición, si nuestro peso vendría a ser 96 kilogramos y nuestra estatura 1,80 m, nuestro índice o nuestra masa corporal nos daría 29,62. Entonces, en nuestra condicional nos dice, si nuestro índice de masa corporal, si 29,62 es menor o igual a 29,9, entonces tenemos sobrepeso. Como vemos en la tercera condicional, esto es verdadero. En cambio, para la última condicional, si no cumple ninguna de la primera, ni la segunda, ni la tercera, si nuestro peso vendría a ser 90 kilogramos y nuestra talla 1,70 m, nuestra masa corporal vendría a ser 31,14. Sí, de acuerdo al problema, si 31,14 es menor o igual a 30, entonces el mensaje vendría a ser peso saludable. No, peso, esto sería, acá está mal planteado, sería sobrepeso. Mm, Sobrepeso, cambiamos acá, sobrepeso, sobre, sobrepeso. Ya, ahora sí, ya.
Si 31.14 es menor o igual a 29.9, entonces decimos que es sobrepeso. Pero como es mayor y no es menor a 29.9, entonces acá agregamos un si no. Si supera el 29.9, entonces sería un si no. Si no. Nuestro mensaje vendría a ser obesidad. Si supera, ¿no? El 29.9. En este caso, si supera, entonces sería, ¿verdad? Nuestra última condición. Para cada uno de estos casos, tenemos que entender que nuestro índice de masa corporal depende, o nuestro rango, ¿no? de peso depende de nuestro índice de masa corporal. Entonces, para esto vamos a nuestro modelo, al modelo, donde decimos, si la masa corporal es menor a 18.5, entonces nos daría nuestro rango que sería peso insuficiente. Si no se cumple la primera condición, nos vamos a la segunda, donde nos dice que la masa corporal es menor o igual a 24.9, donde nos vendría a dar un mensaje o nuestro rango de peso saludable, que vendría a ser un peso saludable, ¿no? Pero si tampoco se cumple, si no se cumple, nos vamos a la tercera condición, donde nos dice que la masa corporal vendría a ser menor o igual a 29.9, entonces decimos que tenemos sobrepeso. Pero si esta tampoco se cumple, entonces vendríamos a la cuarta, a su contrario, donde nos dice si sobrepasa el 29.9 de índice de masa corporal, ah, si sobrepasa el 29.9 nos vendría a dar un mensaje de obesidad. Entonces se cumpliría la última, sí o sí. La última se cumpliría. Si no se cumplen las tres primeras, entonces la última se cumple. Especificamos un poco el algoritmo. Especificación del algoritmo y diccionario de variables, donde, donde las variables de entrada, que vendría a ser peso y talla, decimos que peso viene a ser el peso ingresado en kilogramos para el proceso para hallar la masa corporal. Y este peso es de tipo real. Mientras que la talla es la talla del usuario ingresado en metros para determinar para determinar la masa corporal. Este también vendría a ser un tipo real. Y nos vamos a las variables de proceso, donde identificamos y decimos que la masa corporal es el índice de la masa corporal para identificar en qué rango de índice está. Si está en obesidad, en sobrepeso. Y este también, la masa corporal, vendría a ser un número, entonces es de tipo real. Y acá la variable de salida, ¿no? Variable de salida, que vendría a ser el mensaje, que te mostrará en qué rango de índice de peso te encuentras. Este vendría a ser un tipo cadena. Y acá tenemos la precondición, donde decimos que el peso pertenece a todos los reales y la talla pertenece a todos los reales. También la masa corporal pertenece a todos los reales. Entonces, ya teniendo nuestra precondición, decimos que la acción que realiza o que va a realizar nuestro algoritmo va a ser determinar el rango de peso que tendrá el usuario. Ese es el propósito de nuestro algoritmo. Entonces vamos un poco al diseño y decimos que determinamos el rango del peso y primero identificamos las variables, leer peso y leer talla, que vendría a ser lo que va a ingresar el usuario. Determinamos el índice de masa, que vendría a ser masa corporal, o la fórmula, ¿no? Para hallar la masa corporal, peso entre talla por talla. Peso entre talla por talla. Al tener la masa corporal, accionamos a las condiciones. Condicionamos, entonces decimos que si masa corporal es menor a 18.5, entonces el mensaje que nos daría sería mensaje
igual a peso insuficiente. Si no se cumple, entonces decimos, si la masa corporal es igual o menor o igual a 24,9, decimos que el mensaje es igual a peso saludable. Pero si no se cumple la segunda condición, decimos que nuestra masa corporal vendría a ser menor o igual a 29,9, entonces el mensaje vendría a ser sobrepeso. Pero si tampoco se cumple, entonces significa que es mayor a 29,9. Y si es mayor a 29,9, según las condiciones del problema de mayores a 30 o iguales, entonces tendríamos sobrepeso. O diría obesidad. Entonces nuestro mensaje sería obesidad. Nuestro rango de mensaje sería obesidad. Entonces, después de todo esto, de hallar esto, escribimos el mensaje, que vendría a ser la solución, qué es lo que queremos que nos dé. Entramos a verificación manual, donde verificamos manualmente todos los casos. Entonces en las instrucciones ponemos leer peso, leer talla, masa corporal es igual a peso entre talla por talla. Y si la masa corporal, y esta condición, ¿no? Si masa corporal es menor a 18,5 en la primera condición, entonces el mensaje, y escribimos el mensaje como lo que nos va a mostrar en la pantalla al usuario. Entonces en peso ponemos 60, identificamos 60, talla, en talla 1,84 y nos daría la masa corporal de acuerdo al peso y a la talla 17,72. Verificamos la primera condición y vemos que es verdad. Entonces es verdadero. El mensaje que nos vendría a dar sería tipo cadena, peso suficiente. Suficiente, no insuficiente. Peso insuficiente está mal. Está mal. Peso insuficiente. Peso insuficiente. Acá también peso insuficiente. Tenemos que identificar los errores acá en análisis y diseño para que no cometamos los mismos errores al momento de elaborar nuestro algoritmo. Vamos a ver si está acá como peso insuficiente, acá sí, en peso insuficiente. Acá también, de acuerdo a la condición del problema, nos dice que si es menor a 18,5 tenemos que colocar peso insuficiente. Y acá como variable de salida hemos puesto peso insuficiente, peso insuficiente. Acá también, peso insuficiente, entonces está bien. Acá solo hubo un pequeño error que ya lo corregimos. Entonces, si es menor a 18,5, nuestra masa corporal vendría a ser verdadero en el primer caso y escribimos peso insuficiente. Peso insuficiente. Para el segundo caso, leemos los siguientes datos. Peso 80, talla 1,80. De acuerdo al peso y la talla nos vendría a dar un índice de masa corporal 24,69, que para el segundo caso vendría a ser verdadero. Y como es verdadero, nos lanzaría el mensaje peso saludable. Y lo que queremos mostrar en la pantalla va a ser el mensaje peso saludable. Entonces, vamos a la tercera condición. En la segunda condición se cumple y en la tercera vamos a ver si se cumple. Si nuestro peso es 96, nuestra talla es 1,80 y nuestra masa corporal de acuerdo al peso y la talla vendría a ser 29,62. Entonces la tercera condición de que es menor de 29,9 o igual es verdad, es verdadero. Lo que nos lanzaría un mensaje de sobrepeso. El mensaje vendría a ser sobrepeso. Y lo que nos lanzaría es el mismo mensaje, que es sobrepeso. Vamos a la última condición, donde leemos el peso 90, la talla 1,70, la masa corporal nos daría 31,14
Y acá nos dice, si la masa corporal es menor a 29.9, entonces tendríamos que escribir que tenemos sobrepeso, pero como en este caso nos da mayor a 29.9, entonces no se cumple la primera condición, lo que nos daría a la segunda condición, el si no. Si no, que si se cumple sería verdadero, nos daría un mensaje de obesidad. Y lo que queremos que nos muestre en pantalla sería el mensaje obesidad. Teniendo todo esto bien analizado, diseñado, pasamos a la elaboración del algoritmo. Mm, ya estamos en nuestro lector de código y acá ponemos, ¿no? Como identificamos las variables de entrada, donde ponemos peso es igual a float porque lo hemos identificado en nuestro análisis y diseño. Hemos identificado a peso como número real. Entonces lo identificamos como número real, lo ponemos como una variable de tipo real, donde peso es igual a float. Input ingrese su peso y la talla igual es un número real, entonces float input ingrese su talla. Y acá determinamos las variables de proceso. Dependiendo de las variables de entrada. Nuestra variable de proceso que acá lo tenemos como masa corporal y peso, que vendría a ser, ¿no? Igual a peso entre talla por talla. Al obtener la masa corporal, recién condicionamos, procesamos para indicar su rango de masa corporal. Entonces decimos if masa corporal menor a 18.5, decimos que mensaje va a ser igual a un string, a un texto que vendría a ser peso insuficiente. En cambio, si no, if masa corporal menor o igual a 24.9, tendría que lanzarnos una variable de salida mensaje que vendría a obtener un texto cadena peso saludable. Pero si no se cumple la segunda condición, decimos entonces que masa corporal tiene que ser menor o igual a 29.9, donde nos lanzaría un mensaje, una variable de salida, donde el texto sería sobrepeso o nos indicaría que tendríamos sobrepeso. Pero si no se cumple ninguna de estas tres condiciones, nos vamos a la última donde nos dice mensaje es igual a obesidad. Si no se cumple ninguna de las tres, entonces tendríamos que tener obesidad. Entonces ponemos a prueba nuestro código y ponemos la primera condición que hemos identificado en nuestro Word, ¿no? Que sería, a ver, verificación manual. Acá hemos puesto 60 como peso y talla 1.84. 60. Entonces ingresamos nuestro peso 60 y nuestra talla que sería 1.84. Según nuestro análisis y diseño nos tendría que salir peso insuficiente, donde dice su índice de masa corporal es peso insuficiente. Entonces, para la primera condición sí cumple. Ahora para la segunda, donde ponemos nuestro peso como 80 y nuestra talla como 1.80. Y nos vendría a dar un peso saludable. Veamos si es cierto, 80, ingrese su talla 1.80, nos vendría a dar peso saludable y su índice de masa corporal es peso saludable. Entonces, estamos bien. Para el tercer caso, si supera el 24.9, pero es menor o igual a 29.9, nos daría sobrepeso. Donde hemos identificado como 96 de peso, ponemos 96 de peso, y la talla que es 1.80. La talla es 1.80. Nos vendría a dar sobrepeso. Y acá su índice de masa corporal es sobrepeso. Entonces cumple. Para la última condición, donde si nuestro peso era 90
Si nuestro peso era 90 y nuestra talla era 1,70, nos lanzaría como obesidad. Su índice de masa corporal es obesidad. Entonces cumple con todo nuestro análisis y diseño que hemos realizado en nuestro Word, ¿no? Más antes para identificar si cumple o no cumple lo que vamos a elaborar o lo que hemos elaborado en nuestro algoritmo. Entonces con esto terminamos. Vamos al siguiente problema.